entonces les voy a hablar un poco de nuestra comunidad. Igual en lo que empezamos el evento, si pueden empezar escribiendo en el chat su nombre, a qué se dedican y desde dónde se están conectando, para que nos conozcamos todos. Esta es nuestra agenda de hoy. Les voy a presentar un poco más de la comunidad. Nuestro evento se llama Desarrollo Inteligente, Impulsa tu código con IA. Luego vamos a tener una sección de preguntas y respuestas y al final vamos a tener un sorteo. Por mejores prácticas bloqueamos el micrófono y la cámara, pero el chat sí está habilitado para cualquier pregunta o comentario que quieran hacer, lo pueden hacer por ahí. Nuestra misión es empoderar a las mujeres diversas a sobresalir en carreras de tecnología. Nuestra visión, una industria de tecnología donde mujeres y personas históricamente excluidas se desarrollan en todos los niveles. Nuestros valores, enfocarnos en nuestra misión, siempre recordar por qué estamos aquí y para quién estamos aquí. Practica la inclusión, haz espacio, fomenta una cultura de pertenencia. Ser defensores del cambio, vivir el liderazgo, defendernos unos a otros como comunidad, somos poderosos. Un paso adelante, recargar, celebrar las victorias y romper barreras. Actualmente somos más de 320,000 miembros en todo el mundo, en 147 países. Acá está la lista, entre ellos está Guatemala. En redes en español somos 11 redes. Esta es una foto de algunas integrantes de nuestro equipo de Guatemala. En nuestra comunidad local somos 22 líderes, 1,402 miembros, más de 50 voluntarias y hasta la fecha hemos realizado más de 47 eventos. Realizamos eventos de tecnología de diferentes temáticas, por ejemplo, talleres técnicos como este, donde hablamos de temas como lenguajes de programación, temas actuales, nuevas tecnologías, data science, etc. También tenemos un área enfocada en el desarrollo personal, donde hablamos sobre temas de CV, exámenes para entrevistas o emprendimiento. También hablamos sobre liderazgo para influenciar el manejo de proyectos y el liderazgo de equipos. Tenemos otras iniciativas adicionales a los eventos, por ejemplo, el estudio de brecha de género, donde se analiza la situación actual de la industria en el país. Apoyamos a otros proyectos trabajando en comunidades en el interior del país. Por el momento hemos trabajado en colaboración con New Zoom Roads y también tenemos un proyecto que se llama Democracia y Tecnología que se lanzó este año, que iba relacionado con política para facilitar información sobre política y para realizar un voto informado. Este es nuestro código de conducta, somos una comunidad inclusiva, entonces les pedimos siempre que cualquier comentario o interacción sea con respeto y todos acá estamos incluidos. Los invitamos a que se unan a nuestra comunidad, estas son las distintas redes que tenemos. Buenos días a todos. El día de hoy les tenemos una charla muy interesante y para ello también nos acompaña Jenny Vega, ella es Solution Architect en AWS, ayudando a startups a construir productos basados en la inteligencia artificial y Machine Learning. Por acá nos acompaña Jenny Vega. Un placer. Y también va a estar Hazel Andrea Sainz. Ella es AWS Community Builder en categoría Serverless, Solution Architect en Cognix, certificada. Dentro de las actividades que ella realiza, ella es Technical Blog Writer, voluntaria también speaker en AWS Girl. También es voluntaria del grupo de AWS en Guatemala, voluntaria también en la comunidad de Women Who Code Guatemala en las áreas de frontend, infraestructura y backend. Ahora los dejamos con nuestra primera speaker. Hola, hola, hola a todos. ¿Me pueden escuchar? Creo que sí. Sí. Ok, dame un segundo. Ok, creo que ahí funciona. Sí. Sí. Sí, te oímos. Sí. Ok, dime un segundo para... ¿Se ve en pantalla ahí? Sí. Ya, genial. Ok, buenos días. ¿Qué tal?
Un gusto conocer a la comunidad de Guatemala. Mi nombre es Jenny Vega, soy arquitecta de soluciones para Amazon Web Services y pues me especializo en Machine Learning, inteligencia artificial. Actualmente me encuentro en el Reino Unido y desde aquí estoy ayudando a startups a desarrollar productos de inteligencia artificial y Machine Learning. Hoy les traigo un tema que como desarrolladores es muy interesante. Básicamente quiero hablarles un poco de cómo impulsar el desarrollo de software utilizando herramientas de inteligencia artificial. Y una agenda súper breve. Primero hablemos de qué es inteligencia artificial, dónde se ubica. Hay muchas palabras nuevas en este contexto. Voy a hablarles un poco del valor que genera la inteligencia artificial, especialmente la generativa, porque es algo que está de moda. Y al final vemos algunos casos de inteligencia artificial aplicada al desarrollo de software. Entonces, ¿qué es inteligencia artificial? ¿Dónde encaja inteligencia artificial? ¿Qué es Machine Learning? ¿Qué es Deep Learning? ¿De qué trata todo eso? Entonces, el primer término que tenemos que recordar es inteligencia artificial. Y esto es cualquier técnica que hace que las computadoras puedan imitar la inteligencia humana. ¿Ok? Y esto lo logramos a través de declaraciones, if-else, Machine Learning en general y lógica. Luego aparece un conjunto más pequeño de inteligencia artificial llamado Machine Learning o aprendizaje de máquina. Y aquí vamos a buscar patrones en los datos. Las características principales de los algoritmos de Machine Learning es que necesitan data que está etiquetado, datos que tienen una columna que se puede predecir. Mientras que en el caso de Deep Learning, buscamos utilizar Machine Learning compuesto a través de redes neuronales para ejecutar tareas específicas como Computer Vision o procesamiento de imágenes, reconocimiento de imágenes, hablamos de procesamiento de lenguaje natural, reconocimiento de voz, aprendizaje por refuerzo, incluso. Pero al final viene un grupo incluso más pequeño entre comillas, pero que ha tomado casi, vamos a decir, el control de las herramientas que utilizamos ahora para casi todas las tareas de desarrollo. Y hablamos de la inteligencia artificial generativa. ¿Okay? Y aquí esta inteligencia artificial generativa básicamente es un modelo muy grande, un modelo imaginen esto, un modelo de aprendizaje automático que ha sido entrenado con muchísima data, ¿ok? Y a esto se le conoce como modelos base o modelos fundamentales. Y lo que ocurre aquí es que la IA generativa genera sin necesidad de enviarle datos etiquetados. ¿Ok? Entonces, más o menos entendiendo dónde encaja la IA generativa, quería hablarles de cuál es el valor que aporta, sobre todo específicamente cuando hablamos de un desarrollador o un ingeniero de software. Entonces, la inteligencia artificial y la automatización han sido básicamente parte del trabajo de los desarrolladores desde hace algún tiempo, ¿no? Y ya hemos visto esto desde comprobaciones de seguridad que han sido impulsadas por Machine Learning hasta pipelines de CI/CD o lo que se conoce como integración y despliegue continuo. Los desarrolladores, ingenieros de software ya utilizan muchas herramientas de automatización e inteligencia artificial y entre ellas está CodeQL en GitHub, por ejemplo, está GitHub Actions, está GitHub Copilot, está Amazon Code Whisperer. Entonces, hay una superposición entre todas estas categorías y esto es lo que diferencia a la IA generativa de la automatización y otras herramientas de programación están basadas en IA. Entonces, en la primera parte vemos automatización. ¿Ok? Vamos a ir analizando todo lo que hemos visto, todas las herramientas que hemos visto como desarrolladores hasta llegar a la IA generativa. Entonces, en la primera parte, que es automatización, aquí deseamos asegurarnos de que cualquier código nuevo que enviemos a un repositorio de código, esto puede ser GitHub, GitLab, Bitbucket, Code Commit en AWS,
tenga o siga las especificaciones de formato antes de que se combinen con la rama principal. Entonces, en lugar de validar manualmente código, utilizamos una herramienta de CI/CD como GitHub Actions, ¿no? Y esto activa un flujo de trabajo que está automatizado basado en el evento que elijamos. Puede ser un pull request, por ejemplo, o un push. Entonces, ya veíamos cierto proceso de automatización desde hace mucho tiempo. Luego nos movimos a una lógica basada en reglas. Y aquí conocemos algunos patrones, por ejemplo, patrones de inyecciones SQL, pero esto toma mucho tiempo. Es decir, hacerlo manualmente o escanear manualmente código toma mucho tiempo. Entonces, existen herramientas como GitHub Code QL que utilizan un sistema de reglas para clasificar código y encontrar estos patrones. Entonces, no lo necesitamos hacer a mano. Si no lo han explorado, les invito a revisar Code QL. Luego nos movemos a Machine Learning. Y aquí, por ejemplo, si seguimos con hablando de seguridad, de automatización, de lógicas basadas en reglas, y queremos estar al tanto de vulnerabilidades de seguridad, tenemos una lista enorme de inyecciones SQL, ¿verdad? Y esto crece cada cierto tiempo. Entonces, una herramienta de codificación que usa un modelo de Machine Learning como CodeQL está entrenada no solo para detectar estas inyecciones SQLs que ya se conocen, sino también patrones similares a estas inyecciones en datos que no ha visto antes. Y esto ayuda a aumentar el reconocimiento de vulnerabilidades y predecir nuevas, ¿no? Entonces, hemos visto que de un proceso conocido, logramos automatizarlo, es decir, ya no tenemos que hacerlo manualmente, luego hemos creado un sistema de reglas y luego hemos mejorado ese sistema de reglas con reconocimiento de patrones, o lo que se conoce como Machine Learning. Pero ¿qué pasa al final con la IA generativa? En esta parte encontramos herramientas de IA generativa que aprovechan Machine Learning para generar respuestas nuevas y predecir secuencias de codificación, ¿no? Aquí encontramos a GitHub Copilot, Code Whisperer, por ejemplo, que reducen la cantidad de veces que tenemos que ir a buscar código en Stack Overflow, por ejemplo, ¿no? O qué tiempo que usamos para pensar en una solución. Entonces, aquí cambiamos el rol de escritura en memoria para tomar decisiones estratégicas, por así decirlo. Entonces, utilizamos estas herramientas de IA generativa para ayudarnos a, vamos a decir, reflexionar sobre el código a un nivel más alto, a nivel de lógica, y esto nos permite concentrarnos en lo que queremos construir en lugar de cómo queremos construirlo. Entonces, vamos a ver algunos casos de IA aplicada específicamente al desarrollo de software. Y comenzamos con el más clásico, el más sencillo, que es la generación de código. Y aquí hablamos de, como pueden ver en la pantalla, un caso muy específico que es ChatGPT, una de las formas más emocionantes, por así decirlo, en la que los desarrolladores pueden usar ChatGPT o cualquier otro chat basado en IA generativa, es justamente la generación de código. Entonces aquí, imaginen describir la función que deseamos que realice el código y ChatGPT escriba todo por nosotros, ¿no? Es como tener un asistente de codificación personal. Ojo que es diferente y lo vamos a mencionar en un momento, pero básicamente ChatGPT entiende un lenguaje natural y convierte lo que nosotros estamos pensando en líneas de código reales. Entonces, podemos proporcionarle un prompt, es decir, podemos escribirle a ChatGPT un mensaje como quiero crear una función que tome una entrada de un arreglo de una matriz y la ordene en forma ascendente. Entonces, lo que hace ChatGPT es generar el código, ¿verdad? En un lenguaje de programación que le hemos indicado o no incluso. O podemos incluso pedirle a ChatGPT que integre una API de validación de correo electrónico con algo que ya existe, con un flujo de trabajo que ya existe y que genere un código actualizado.
Obviamente existe la necesidad de la supervisión de alguien, es decir, necesitamos que un desarrollador valide esto, se necesitan hacer pruebas aún, pero esta tecnología tiene el potencial de ahorrar a los desarrolladores una cantidad enorme de tiempo y esfuerzo. Entonces, imaginen no tener que volver a escribir código repetitivo, tedioso, o estar luchando con la sintaxis, contra la sintaxis adecuada para una tarea compleja. Esto es algo en lo que ChatGPT puede ayudarnos eh, a concentrarnos en aspectos más creativos, más que en la sintaxis de programación. Algo adicional que provee ChatGPT es que explica el código que nos está generando. Y esto es bastante útil para tratar de entender el por qué hizo esto. ¿Ok? Entonces, ChatGPT no solo genera código, sino también es capaz de explicarlo paso a paso. Luego están los asistentes de código, y esto es diferente a generación de código. En el ejemplo que mencionamos anteriormente, simplemente por el hecho de que en el primer caso nosotros le pedimos específicamente que cree algo, y en el segundo, en este caso como un asistente de código, nosotros comenzamos a programar, ¿ok? Pero como un asistente de código, trata de predecir qué es lo que queremos hacer basada en el uso en las librerías que importamos. Entonces, en este ejemplo, si importamos la función log de math, por ejemplo, y creamos e intentamos crear una función, por defecto va a tratar de utilizar esta función que acabamos de importar. Es un asistente de código, es decir, puede ayudarnos a desarrollar código más rápido, pero no crea toda la función por nosotros. Solo puede crear la función completa por nosotros si es que nosotros añadimos un comentario y esperamos que este asistente de código la genere. Aquí hay dos herramientas muy conocidas. Está Copilot y Code Whisperer. Code Whisperer, por ejemplo, de AWS, está capacitado o está entrenado con muchísimas líneas de código, miles de millones de líneas de código, y lo que hace es generar sugerencias de código que van desde fragmentos muy simples o líneas de código muy simples hasta funciones completas en tiempo real, ¿no? Según los comentarios que agreguemos, según lo que nosotros vayamos eliminando en el código porque no nos sirve, o el código que ya existe. Entonces, aquí podemos omitir tareas, estas tareas de programación, de codificación que nos consumen mucho tiempo, y esto acelera incluso utilizar APIs que no conocíamos. ¿Ok? Entonces ya no necesitamos conocer todas las funciones de una librería o de una API para poder utilizarlas. Otro caso de uso u otra forma en la que podemos utilizar inteligencia artificial es en la depuración de código, ¿ok? Y nuevamente mencionamos a ChatGPT porque es lo más usado, pero también lo podríamos hacer con un Code Companion como Code Whisperer o Copilot. Entonces aquí hay que solicitar posibles soluciones según el mensaje de error o cómo aparezca el error en el código. Entonces, por ejemplo, aquí puede generarse un error que indique que una variable no está definida. Entonces, lo que haría ChatGPT es sugerir una línea de código que inicialice la variable. ¿Ok? Algo más que se puede hacer aquí es, o lo que hace ChatGPT es generar registros de esta depuración o este debug, ¿no? Y esto es lo que ayuda a los programadores, ingenieros de software, desarrolladores, a entender lo que sucede en el código en diferentes momentos. Estos logs son útiles, estos registros son útiles para poder encontrar cuáles son los valores de esas variables, cuál es el flujo que el programa está siguiendo, y nos da información valiosa de un debug o de una depuración. Entonces, la capacidad que tiene ChatGPT para comprender y generar código, combinada con capacidades de procesamiento del lenguaje natural, para que justamente sea mucho más sencillo pedirle algo,
hacen que sea una herramienta poderosa para depurar código. Entonces, no solamente nos ayuda a depurar el código, sino que también puede generar casos de prueba, incluso puede corregir algo que ya existe, nosotros estamos enviando, puede darnos una recomendación. Otra forma en la que la inteligencia artificial está afectando el desarrollo de software es mediante el uso de análisis predictivo. Y este análisis predictivo implica el uso de algoritmos de machine learning o aprendizaje automático para analizar datos y hacer predicciones sobre eventos futuros. Entonces, en desarrollo de software, el análisis predictivo se puede utilizar para hacer predicciones sobre el comportamiento del usuario e incluso el rendimiento del software que estamos desarrollando. Entonces, los ingenieros de software, desarrolladores, pueden utilizar estos análisis predictivos para identificar cuellos de botella en el rendimiento y optimizar el software para mejorar el rendimiento. Esto también ayuda a desarrollar los programadores a crear sistemas de software que sean más eficientes y efectivos. Entonces, al analizar los datos, hacer predicciones sobre eventos futuros, estos ingenieros de software pueden tomar decisiones más informadas sobre el diseño y desarrollo de software que están creando. Entonces, como conclusión, el auge de la inteligencia artificial en el desarrollo de software es algo que está cambiando el papel que tienen los desarrolladores, más que ser programadores, ahora son creadores. Y si bien la IA, Machine Learning o aprendizaje automático tienen el potencial de aumentar en gran medida la eficiencia y productividad, los desarrolladores que quieran seguir siendo relevantes deben adoptar el cambio y utilizar estas herramientas, esta inteligencia artificial en su beneficio. Entonces, más que algo que vaya a quitarles el trabajo a los desarrolladores, es una herramienta que les permite realizar su trabajo mucho más rápido. Y eso serían las herramientas que tengo para hoy día. Sí. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Sí, Jenny, tenemos una pregunta. Dice, ¿esto podría ser negativo para quien está usando estas herramientas? ¿Podrían no desarrollar buena sintaxis? Sí, es decir, más que no desarrollar buena sintaxis sería lo que genera ChatGPT o lo que genera cualquier Code Companion está basado en millones de líneas de código. Entonces, más que no desarrollar la sintaxis, podría la lógica no tener sentido. Entonces, siempre necesita de alguien, de un programador que pueda revisarlo. Ahorra mucho tiempo en la generación de código, pero siempre se necesita alguien que lo revise. La sintaxis puede, más que la sintaxis no sea buena, lo que va a fallar casi siempre es la lógica, en algún momento. Y también la integración de ese código con el resto de la aplicación que ya se tiene. El código probablemente que provea ChatGPT es un caso aislado, entonces hay que integrarlo con lo que ya está desarrollado. Se debe usar, es para orientar, exacto. Imagina que tienes una tarea, te piden resolver un problema de programación. Encuentras el problema y ahora viene la parte de resolverlo. Entonces, puede ser tan sencillo como, ok, encontré que no se está guardando en la base de datos porque los correos están llegando con las direcciones de correo, los emails, están llegando con espacios en blanco al comienzo. Entonces, ahorramos tiempo preguntándole a ChatGPT cómo eliminar los espacios en blanco de los correos de un texto que llegue en general. Entonces, tienes esa función que te provee ChatGPT y la usas en tu código. Entonces, el tiempo que se invierte sería en encontrar el problema, encontrar la solución, pensar en la solución, pero no programarla, sino pedirle a ChatGPT que te dé la solución. Y lo que harías es revisar. Así es.
¿Code Whisperer tiene algún costo por usarlo? ¿Qué lenguajes manejas? Es una muy buena pregunta. Code Whisperer tiene dos versiones. La primera versión es la versión para desarrolladores y la segunda versión, déjenme, de hecho, puedo presentarles esto aquí. Un momentito. Si quieren hablar de Code Whisperer, feliz. Ahora voy a compartirles de nuevo mi pantalla. Ok. Code Whisperer tiene dos versiones. Déjenme llevarlos hacia donde están esas dos versiones. Solo un paréntesis por cuestión de tiempo. Pongan sus preguntas en el chat y las vamos a resolver al final. Entonces, después de esta, continuamos con la segunda plática. Sí. Súper rápido. Gracias. Aquí están. Estas son. Tiene dos versiones. Una que es la para desarrolladores, la versión para desarrolladores, esa es completamente gratuita. Y la versión profesional, esa sí tiene costo. Pero podrían trabajar simplemente con la versión de desarrolladores de forma gratuita. Es muy sencillo utilizarlo en su editor de código. ¿Qué lenguajes de programación soporta? Python, Java, JavaScript, TypeScript y C#. Hay otros lenguajes también, como Go, Golang, Rust, PHP, Ruby, Kotlin, SQL, Scala también. Y estos son los editores de código donde se pueden utilizar Code Whisperer. ¿Ok? Los 5 primeros lenguajes son los que tienen más soporte, digamos, y estos de aquí, los ojitos son los que tienen soporte, pero hay algunas funciones limitadas en estos lenguajes. Sin embargo, para los 5 primeros hay mucho más soporte en Code Whisperer. ¿Qué más? De Code Whisperer, algo más que sería relevante es, en un segundo, la parte de seguridad, que es un detalle súper interesante. Code Whisperer puede escanear vulnerabilidades, incluidas el top 10 de OWASP, de los estándar OWASP, que es básicamente un estándar para seguridad de aplicaciones. Y en este caso es algo que lo diferencia de Copilot. Estos escaneos de seguridad generados se realizan de forma automática y hacen una lectura del código. Por ejemplo, si hay alguna llave que se encuentra en el código, si hay alguna referencia a algún bucket que sea público, pero no debería ser público porque está en nuestra cuenta, hace esa referencia y nos da recomendaciones para mejorar y aumentar la seguridad. ¿Ok? Excelente, muchas gracias, Jenny, súper interesante. Y pueden seguir poniendo preguntas en el chat. Solo los vamos a estar resolviendo ya entre Hazel y Jenny probablemente al final de la siguiente plática. Entonces, a continuación, continuamos, ¿verdad? Con la plática de Hazel. Gracias, Ale. Vamos a prender mi cámara por acá. Hola, mucho gusto a todos. Deme un segundo, solo comparto mi pantalla y comenzamos. Ahora, tal como nos platicó Jenny, la verdad es que me quitó un montón de presentación. Nada, no es cierto. La verdad es que sí, después de esa charla, pues nos podemos dar cuenta de todos los beneficios que tiene incorporar lo que es la inteligencia artificial dentro del flujo de desarrollo de software. Como developers nos ayuda muchísimo para optimizar un punto de vista, es que no veía, para optimizar nuestros tiempos de desarrollo como tal, y nos ayuda mucho
para toma de decisiones además, ¿sí? Al final, como mencionaba Jenny, todas estas herramientas en conjunto nos ayudan a ir fortaleciendo la toma de decisiones estratégicas de acuerdo a nuestras aplicaciones que vamos creando y a un nivel más detallado, a escoger de una mejor forma qué código vamos a implementar, ¿sí? Pero como todo esto tiene lo bueno y tiene lo malo, ¿sí? Mi charla va enfocada más o menos a cómo podemos implementar todas estas herramientas que ya vimos a un flujo de desarrollo como tal. Porque por lo general, nosotros como desarrolladores trabajamos, si a veces tenemos un sistema que es pequeño, pues lo podemos trabajar nosotros solos si nosotros decidimos qué tags utilizar, qué asistente de código voy a utilizar, si utilizo ChatGPT y demás. Pero por lo general, cuando llegamos a trabajar en una empresa, llegamos a ser parte de un equipo como tal. Y como siendo parte de un equipo, existe lo que es un proceso de desarrollo de software y dentro de este proceso, pues hay ciertas decisiones que se deben tomar para saber realmente qué herramientas van a utilizar, ¿sí? Entonces, algo importante que nos mencionaban, Jenny, son todos los beneficios de poder utilizarlo, ¿sí? Pero ya cuando estás trabajando dentro de un equipo, hay ciertos estándares que se deben de establecer a través de todo el equipo como tal. ¿Por qué? Más que todo, a veces se trabaja en equipos de desarrollo que es la información que manejan es muy importante, hay que protegerla. Todo el código no es, trabajamos con case sensitive information, que no deberíamos de venir y poder eh, colocarla tan libremente, ¿sí? Entonces, para poder tomar este tipo de decisiones, es importante verificar estos puntos. Primero, ¿verdad? No compartir información sensible. Al tener todas estas herramientas a la mano, por ejemplo, ChatGPT, eh, ha surgido aquella posibilidad de que, ay, tengo este error, no sé por qué me da, y no sé si les ha pasado, me imagino que tal vez sí, es más fácil venir, le doy copy-paste, lo pego en ChatGPT y él me va a indicar qué es lo que está pasando, ¿sí? Sí, tiene beneficios de esa forma y se pueden utilizar muy bien. Antes uno iba mucho a Stack Overflow a ver si tenía el error en específico como tal, pero ahora ChatGPT nos ayuda a ir un poquito más allá. Entonces, tenemos que tener cuidado con qué tipo de información y cómo le vamos a hacer las peticiones. No es un enemigo porque tal cual como decía Jenny, necesitamos subirnos al cambio. Tenemos que, si bien esto nos ayuda a desarrollar un poco más rápido, tenemos que aprender a utilizarla sabiamente. Entonces, si por ejemplo yo tengo un caso en donde tengo una sección de código, en donde tengo el procesamiento de cómo, o tengo el llamado a un método de cómo tengo la información, el saldo de mi cuenta bancaria, no lo tengo que copiar, ¿verdad? Ese tipo de cositas, ¿verdad? El límite de acceso a la información, ¿sí? Y aquí hay algo importante. Cuando hablamos de todas estas herramientas, si se dieron cuenta en la página que compartió Jenny de Code Whisper, y esto es algo que al menos a mí me llamó mucho la atención cuando estaba haciendo este análisis de poder implementarlo en todo el equipo, y es de que algunas de estas herramientas, para poder ir aprendiendo sobre la marcha cada vez que se va utilizando, utilizan el código que se les va proporcionando, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, Code Whisper no es así. Ellos tienen sus miles de líneas de código y sobre eso van generando todos sus algoritmos para poder sugerir y ayudar a generar el código que estamos creando, ¿verdad? Pero eso quiere decir que no toma el nuestro, ¿sí? Y eso es importante cuando trabajamos con aplicaciones, como les decía, tipo banking, ¿sí? Es muy importante que estas herramientas tengan acceso a todo lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Entonces, esto es importante a la momento de toma de decisiones de qué herramienta voy a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, como les digo, si es una herramienta muy sencilla, como tal, que no maneja ninguna información sensible ni demás, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero hay otro tipo de aplicaciones, imagínense, voy a trabajar en un sistema de la NASA o algo así, pues no quisiera que eso pasara, ¿verdad? Son puntos que hay que considerar. Ahora, verificar la precisión de los datos. Una vez eh, tenemos acceso a estas herramientas, es importante que tal cual, no solo no estoy copiando la información que es sensible para mi empresa, sino que también le pregunto correctamente. ¿Por qué? Porque esto pasa como nuestras búsquedas de Google, ¿sí?
si yo pongo algo muy abierto, la respuesta pues va a ser abierta. Y entonces muchas veces en vez de ayuda nos va a confundir un poquito más, ¿sí? Entonces tenemos que aprender también nosotros como desarrolladores a preguntar correctamente, ¿verdad? A decidir, sí, aquí lo puedo implementar. Por ejemplo, estas herramientas que nos van generando el código que nosotros estamos creando, se puede dar el caso en el que yo ya tenga una función que haga exactamente lo mismo, pero como su alcance es limitado, pues ya es decisión cabal de ustedes, de deber por decir, ay, no, la voy a reutilizar o realmente la puedo refactorizar con esta sugerencia de código, ¿verdad? Entonces, esas son decisiones que a la larga nos la estamos soportando por la información que nos está devolviendo la AI, pero con datos correctos que le estamos proporcionando, ¿sí? Otro, mantener estas herramientas actualizadas, ¿sí? Y esto es importante también con estos puntos que ofrecen de verificación de vulnerabilidades y cosas así. Es súper importante tenerlo siempre eh, actualizado. ¿Por qué? Porque puede aparecer un nuevo riesgo que si nosotros mantenemos siempre actualizado todo nuestro software, pues de seguro lo va a detectar y no es que pueda estar abierto algún ataque o algo así, ¿verdad? Y el proteger eh, nuestras herramientas de acceso no autorizado. Es importante, por ejemplo, si se dan cuenta en ChatGPT, en CodeWhisper, cuando ustedes están incorporándolo dentro de su IDE, les pide credenciales de acceso. Es importante que estén seguras, que sus contraseñas no sean el 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Este tipo de cosas es importante para asegurar que el acceso a todo lo que ustedes han preguntado, pues no quede abierto, ¿verdad? Entonces, esto es lo que les mencionaba. Por ejemplo, hay que aprender a pedir. Eso es lo que tenemos que aprender ahora, ¿sí? Entonces, aquí puse unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, incorrecto, dice. Crear un algoritmo para validar el número de NIF o el número de NIF del señor Mario Morales de Guatemala con el formato o el formato, ¿sí? Ese es el requerimiento que puede ser que de negocio me lo estén dando, ¿sí? Pero a mi herramienta que me va a proporcionar el código para poder hacerlo, en realidad no debería yo de brindar la información como datos sensibles de la persona, Mario Morales en este ejemplo, para que lo pueda generar. ¿Cómo le podría preguntar? Tendría que pedirle algo como crear un algoritmo para validar un formato sobre una cadena de caracteres, ¿sí? Por ejemplo. Y entonces les va a dar un código que va a ser realmente lo que necesitan sin dejar abierto información incorrecta, ¿sí? Otro caso es, por ejemplo, generar un algoritmo JavaScript para conectarse a un endpoint y validar la contraseña para un URL y le ponen la contraseña del URL. Imagínense si fuera algo de producción, por ejemplo, producción data endpoint.process, ¿sí? Este no es correcto. Lo correcto debería ser como proporcionar un ejemplo de cómo conectarse a un endpoint en JavaScript, algo genérico, ¿verdad? A cualquier endpoint, ¿sí? Y otro caso es incorrecto optimizar un proceso de guardar la dirección del cliente que tiene las siguientes direcciones, lo mismo, es casi que el mismo error que tenemos en el inicio, ¿verdad? El correcto sería optimizar un proceso para un usuario con múltiples direcciones asociadas a una fácil consulta, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, obtienen los mismos resultados efectivos sin proporcionar información que solo debería ser pertinente para la empresa donde se están trabajando, ¿sí? Para sus clientes. Recuérdense que esta información como el número de direcciones, teléfonos, documento de identidad, eh, son propiedad de la persona, del cliente. Y existen muchas leyes a través, o tarjetas de crédito, imagínense, existen muchas leyes que protegen estos datos. Entonces, por eso es importante que cuando lo usemos lo sepamos. Y es importante dentro del flujo de desarrollo porque ahí ya llevamos a una decisión de decir realmente por qué herramienta nos decidimos. Y por lo general se crean estándares en donde ya se decide que el equipo vaya a utilizar cierta herramienta. Como les decía, en base a decisiones, por ejemplo, esta que no almacena código, es algo muy importante como para decir, ok, si nosotros trabajamos con una tecnología de Python, podemos utilizar CodeWhisper, todos los devs deberían de utilizar la versión gratuita, puede ser, con CodeWhisper y ahorita estamos en la versión tal, ¿sí? Y entonces se crean políticas internas dentro del proceso de desarrollo de software en donde dice, ok, cada 3 meses o cada 2 meses vamos a estar verificando todos nuestros versionamientos de nuestro software y mandamos recordatorios de actualizar y todo este tipo de políticas surgen, ¿verdad? A través de todo
el ciclo. Y no va a pasarnos de que vamos a tener 10 developers y cada uno utilizando, imagínense, alguien tomó otra decisión y querían utilizar Cobus, pero no lo usaron, y usaron otra herramienta y esa sí está guardando información, puede ser un incumplimiento a las políticas de protección de información de la empresa como tal, ¿sí? No sé si ustedes se enteraron, pero hubo una noticia algo famosa hace algún tiempo atrás, en donde cabal Samsung estaba retirando el uso de tecnologías de código generativas a sus developers, porque eso exactamente estaba pasando. Vinieron y empezaron a colocar información sensible dentro de sus algoritmos de búsqueda. Entonces dijeron, no, miren, les vamos a quitar ese acceso y ellos están creando su propio tool, ¿verdad? Entonces, hay de diferentes giros de negocio, hay diferentes tipos de aplicaciones y deberían de tomar estas decisiones basadas en eso, ¿verdad? En cuál se adapte de forma correcta y bajo qué políticas, ¿verdad? Los beneficios creo que ya los tenemos todos muy claro, mejora la eficiencia, nos ayuda en la automatización de tareas tediosas, como por ejemplo, ya no tengo por qué estar verificando todo las grandes cantidades de código, ¿verdad? Que era una de las que mencionábamos, identificación de patrones, inclusive hay herramientas que nos permiten identificar que si yo estoy duplicando código y cosas así, mejora la seguridad. Con estas advertencias que tengo, el link de seguridad y todo, definitivamente nuestra calidad de software es mucho mejor, ¿verdad? También tenemos herramientas que nos ayudan a optimizar el rendimiento y también hay algunas que nos mejoran la experiencia de usuario, ¿sí? Y en esto me quería detener un momento para comentarles, si no se dieron cuenta, todos los que están viendo mi presentación, si se dan cuenta, aquí tengo un logo que dice Made with Gamma. Esta presentación yo la hice utilizando una aplicación para generar presentaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quería tener un ejemplo de las cosas que pueden lograr y además es porque durante el ciclo de desarrollo de software no solo codifico, sino que también diseño, también hago análisis, también hago UI, también hago testing. Y así, durante todo el flujo de desarrollo, también hay diferentes aplicaciones que se adaptan a esas necesidades. Por ejemplo, esta presentación a mí me llevó alrededor de una media hora en lo que me decidí entre los diferentes outputs que me daba, crearla, ¿verdad? Y súper interesante porque le pude dar un pequeño resumen de la información que yo les quería compartir y automáticamente me la generé todo y le fue agregando cositas extras, ¿verdad? Entonces, sí nos ayuda bastante, nos ayuda a enfocarnos realmente en lo que necesitamos eh, y nos ayuda a minimizar esas tareas de que, ay, mejor voy a poner esta línea de esta forma y cosas así que a veces en nosotros en perfiles muy técnicos como que sentimos que nos tardamos como que el triple porque no es nuestra área fuerte, ¿verdad? Entonces, si necesitan, ya saben que pueden utilizar Gamma y utilizar la versión gratuita, por eso tiene el logo ahí. Pero también lo pueden pagar, ¿verdad? Eh, de ahí creo que esto ya lo platicamos también un poquito, cómo es la parte de extracción de patrones, lo que les decía de la confidencialidad, eliminar direcciones de correo electrónico, números de teléfono, valores numéricos, información de endpoints, información de servidores, información de contraseñas, de datos de tarjetas de crédito. Por ejemplo, imagínense, tienen algún tipo tienen un logo de encriptación y le van a decir, miren, yo quiero saber qué es lo que hace, estoy pasando todo el algoritmo, como que no, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Que es lo que venimos platicando. Y en las diferentes áreas que les comentaba, tenemos lo que es automatización de pruebas, que lo mencionaba Jenny, ¿verdad? Que sí se puede ahorita venir y que se corran todos los escenarios automáticamente a través de los pipelines como tal, detección de errores, que si hay algún error en estos casos no siga todo el ciclo de desarrollo. Y también existe la parte que ahorita inclusive, esta parte de automatización y que los pipelines se generen y que uno pueda incorporar CI/CD dentro de su flujo de desarrollo, ya inclusive podemos crear pipelines de forma automática con herramientas de AI, ¿sí? Entonces, y eso también nos ayuda. Por ejemplo, hay perfiles de desarrolladores que su fuerte no es hacer pipelines, por ejemplo, y puede ser algo muy sencillo y lo pueden generar toda la plantilla y demás lo pueden generar de forma automática. Entonces, esto es lo que de beneficio es que nos ha traído que podemos realmente ir minimizando nuestro tiempo, porque al final todo esto,
todos estos esfuerzos, todas estas herramientas que se están incorporando dentro del desarrollo de software es para poder llegar al mercado antes, ¿sí? No es lo mismo que yo tenga la necesidad del día de hoy de tener una aplicación en donde mis clientes puedan comprar online y que hoy tenga la necesidad y mis competidores ya están ofreciendo esta funcionalidad y que yo llegue con mi equipo de desarrollo y me dice, sí, lo vamos a tener, pero lo vamos a tener en 2 años, ¿verdad? Durante ese tiempo, ese producto se está quedando atrás, ¿verdad? Entonces, mientras nuestros tiempos en el desarrollo de software sean más eficientes, con mayor calidad y seguros, podemos satisfacer esa necesidad de llegar antes, ¿verdad? Entonces, en mi escenario, si yo pudiera tener una aplicación como lo necesita mi cliente en unos 6 meses, pues ganaría muchísimo más a que yo en 2 años terminara de realizar toda la aplicación como tal, ¿verdad? Entonces, pues básicamente, creo que este tipo de sesiones es como abrir la puerta para decirles, miren, todas estas herramientas existen, tomemos una decisión inteligente dentro de nuestros equipos de trabajo, tratemos siempre de, si nos vamos por una, evaluemos los pros y contras de cada herramienta y sobre eso decidamos para poder generar nuestro producto de una manera eficiente y que no tengamos que lidiar con que tengo que estar actualizando 1000 herramientas al mismo tiempo porque ni siquiera sabemos qué herramientas tiene cada dedo, ¿verdad? Son cosas importantes y pues que el futuro de la inteligencia artificial está ya en nuestros pies. Esta es como que una parte de la revolución digital all over again. Entonces, es de subirnos al carrito y decir, bueno, vamos para adelante, saquemos el mayor provecho que podamos y aprendamos a utilizarla bien, ¿verdad? ¿No tienen alguna pregunta? No hay una pregunta específica ahorita, pero más temprano César David preguntó si hay alguna forma de correr instancias locales o al menos más privadas de ChatGPT. Mm, mm, No he averiguado si lo puedo correr solo local. Tal vez Jenny sepa. ChatGPT es propietario, un modelo de OpenAI que no podría correrse en ambientes locales, solo podría llamarse a través de APIs, pero ChatGPT como tal es una plataforma, no se podría correr local. Y gracias, Jenny. Gracias, Jason. Ahorita tenemos abierto tiempo para preguntas del público. Nos pueden escribir por chat. También, pues, tomar en cuenta si alguien ha tenido experiencia haciendo esto, ¿verdad? Usando la inteligencia artificial generativa para desarrollo. Entonces, pues, también comentar al respecto, preguntar sobre eso. Yo personalmente quería preguntar cómo me he encontrado en mi experiencia que sí lo que llaman las alucinaciones de la inteligencia artificial y quisiera saber cómo las herramientas tipo Code Whisperer y Copilot, porque solo lo he visto en ChatGPT, previenen eso o siempre hay responsabilidad de verificar. O Jenny Hazel, ¿qué recomendaciones tienen al respecto para detectar ese tipo de cosas? ¿Hazel? Perdón, es que me dio tos, no podía contestar. ¿Me podrías repetir tu pregunta? Sí, como en ChatGPT me ha pasado muchas veces cuando trato de generar código que me genera alucinaciones y cosas que verdaderamente no existen.
Y quería Sí. preguntar, ¿como Code Whisperer, Copilot son mejores al respecto de esos? ¿O como qué nivel de confianza y qué recomendaciones tienen para ese tipo de casos, verdad? Yo creo que ahorita es el boom, ¿verdad? De este tipo de tecnologías y como muchas, pues van aprendiendo sobre la marcha. Como te digo, por ejemplo, Code Whisper tiene grandes cantidades de código y va aprendiendo sobre esa misma cantidad de código. Entonces, debería ser un poquito más precisa. Por ejemplo, con la versión gratis de ChatGPT tienes una limitante inclusive esta de tiempo, ¿verdad? Si no la pagas, ¿verdad? Entonces, eso hace un poquito difícil que se vaya actualizando al 100. A mí me ha pasado también que he buscado inclusive links dentro de ChatGPT que ya están rotos, ¿verdad? Pero es como que, cabal, es una herramienta, más no va a ser the source of truth, ¿verdad? ¿Por qué? Porque inclusive yo me he topado, y ni siquiera preguntas de código, un poquito más generales de conceptos, y que me ha dado información que no está al 100, ¿verdad? Entonces es por eso que les digo, no es de que vaya a reemplazar la plaza de un desarrollador tal cual, siempre se necesita el criterio del desarrollador y de entender el código como tal para llevarlo a cabo. Inclusive he estado viendo que hay otro tipo de herramientas también que uno solo les dice cabal, generame el código para una calculadora, a todo el código, ¿verdad? Eso tiene un arma de dos filos. Primero, por ejemplo, para un desarrollador que ya tiene mucho tiempo de trabajar con código, pues puede tomar fácilmente el código, analizarlo, decir, ah, sí, esto está bien, lo puede optimizar y genial. Pero cuando uno está empezando, entonces es importante la parte de que describe el código como tal, porque si no, lo que puede llegar a pasar es de que ahí funciona. Y la famosa frase de funciona, no sé por qué, pero funciona, entonces lo vamos a dejar ahí. Entonces, y eso es peligroso, ¿verdad? Creo que es como que tener un poquito de paciencia con este tipo de herramientas también, saber que no son que lo que ellos escriben está en piedra y así se tiene que quedar. Siempre el criterio y el conocimiento del desarrollador va encima de ellos y es cabal, por eso un apoyo, ¿verdad? Súper, gracias, Hazel. Tenemos en el chat una experiencia compartida de Juan, que dice, cuando eres desarrollador y por temas de trabajo te piden aprender otro lenguaje, tu aprendizaje es más rápido porque ya tienes la lógica y solo necesitas adaptarte a la sintaxis del lenguaje. Sí, buenísimo insight. La verdad es que hay como muchas cosas que creo que es de imaginárnoslo y empezar a usar la herramienta, ¿no? Y tener cuidado. Luego tenemos una pregunta de Meili que dice, ¿mejoraría usar la versión pagada versus versión gratis de ChatGPT al momento de programar? ¿Qué Creo ventajas? que utiliza una versión distinta y ya no tiene la limitante del tiempo. Por ejemplo, yo uso la versión gratis, entonces sé que está, creo que 2 años atrás. Entonces, si yo le pregunto algo que pasó ayer, no me va a decir, ¿verdad? Entonces, me imagino que sí debe tener sus beneficios más allá, pero yo no la he utilizado, yo no he invertido en eso, la verdad. Y Andrea Monzón dice que alguien preguntó si los asistentes de códigos funcionaban para la IAC y Jenny respondió que sí. Entonces creo que expande diciendo igual sería para qué herramientas funcionan. Si Terraform, Serverless Framework, CloudFormation. Específicamente Code Whisperer con CloudFormation, pero el soporte para Terraform y el resto de frameworks están en el backlog. O sea, sí es algo que viene en los siguientes meses, pero por ahora es CloudFormation, templates muy sencillos, muy básicos. Gracias, Jenny. Nos comenta Andrea Unice que yo pago ChatGPT y lo he usado para R, pero no creo que sea tan buena idea. ¿Por qué? ¿Nos podrías contar, Andrea? ¿Pagar ChatGPT es mala idea o...? Ah. Así que si nos puedes seguir compartiendo esa experiencia en el chat y en general, ¿verdad?
Nos preguntan qué es R. R es un lenguaje de programación muy útil para análisis de datos. Es muy utilizado en Data Science. Entonces, si no hay más preguntas para nuestras speakers, entonces le dejo el tiempo a Mayra para el cierre de las actividades. Tenemos el sorteo, etcétera. Entonces, quédense al cierre de la actividad. Gracias, Ale. Sí, este es el código QR, lo pueden escanear con el celular o acá también está el link de la encuesta, se los voy a poner en el chat si se les hace más fácil, para que nos hagan favor de llenar la encuesta para saber qué les pareció el evento. Son como 5 preguntas y luego cuando ya la hayan contestado, vamos a dar unos minutos. Voy a copiar como los correos de las personas que la contestaron para poder hacer el sorteo. Sí, porfa, pongan el correo correcto, porque si ganan, vamos a usar ese correo para contactarlos y poderles darles sus premios. Tenemos 2 vouchers de la consola de AWS que vamos a estar ahí rifando. Son buenos premios.